Como todas las tardes, Carlos Gutiérrez sale a las calles de El Paso, Texas, a montar en su bicicleta. Es parte de su entrenamiento para un largo recorrido por el estado de Texas que está preparando. Lo que tú estás intentando hacer es difícil, incluso para personas que tienen todas sus extremidades. ¿Cómo piensas lograrlo? Con mucha voluntad y orgullo ya. Ahora, en mi situación física en la que estoy, bueno, hay que tener voluntad de hierro. Carlos recorre entre 25 y 30 millas al día y de vez en cuando se cae de la bicicleta. Debido a sus prótesis, volverse a montar puede ser todo un reto. Aunque no le teme, ha aprendido a caerse y volverse a levantar. No fue mi decisión nunca estar aquí, ni mi ilusión tampoco, pero por el cosas del destino estamos aquí. En su natal Chihuahua, México, Carlos Gutiérrez llevaba una vida normal. Tenía mi negocio, me dedicaba al comercio, no tenía problemas con nadie. Vendía papitas y sodas en los eventos más grandes de Chihuahua, rodeos, quinceañeras, fiestas, bodas. Entonces le iba muy bien. También le iba que lo llamaban de todas partes para contratarlo. Un día recibió una llamada de un supuesto cliente y fue citado a un pequeño pueblo. Le pidieron que llevara muestras de lo que iba a vender y ahí hablarían de los detalles del evento. A raíz de esa cita que tuve con esas personas, pues mi vida cambió, o sea, empezó a cambiar desde ahí porque ya no estaba uno en paz. Carlos Spector es un abogado de inmigración en El Paso, Texas. Ellos tenían la capacidad de saber exactamente cuánto dinero ganaba, a qué se dedicaba, cuántos hijos tenían, y después de una investigación pues se dieron cuenta que él era un empresario con bastante éxito. Son personas que se dedican a estar a la extorsión, pues. ¿Qué ocurrió que hizo que tu vida diera un giro tan drástico? Los recuerdos aún lo agobian. Aunque han pasado 2 años, se le hace difícil hablar de cómo cambió dramáticamente su vida. Antes del incidente, él había sido extorsionado 2 o 3 veces y había pagado cantidades fuertes, $10,000, $5,000. Ya para la tercera vez ya no había dinero. ¿No cumpliste porque no querías o porque no podías ya? Ya no podía. Un día vienen a buscarlo, le dan un balazo en uno de los pies, resulta herido, va al hospital, lo atienden, sale. 2 semanas después, otra vez van por él y esta vez lo secuestran. ¿Qué hicieron? Me dejaron vivo, no sé por qué motivo. ¿Qué te dijeron? Fue por no querer, no cumplir con la cuota, y esto era la consecuencia de no cumplir con ellos. Y fue entonces cuando me mutilaron mis pies. Y de ahí se iban a ir por mi familia, con mis niños, a cortarles la cabeza. ¿Estabas solo tú en el momento que esto ocurrió? No, estaba con un par de amigos, de conocidos. Si no estuvieran esas personas, yo ahí me hubiera quedado, no me hubiera levantado ya jamás. ¿Tú crees que quienes te cortaron las piernas eran elementos policíacos o vinculados a ellos? Son parte del crimen autorizado que estamos soportando en México. La noción de crimen autorizado es una complicidad entre el crimen organizado y el gobierno de México, según el abogado Spector, quien representa a Carlos en su petición de asilo político. Crimen organizado implica que hay los buenos, el Estado, y los malos, el crimen organizado. Cuando realmente en México mismo se empieza a manejar el concepto de crimen autorizado, no puede suceder sin la complicidad del gobierno mexicano, sea a nivel local, estatal o federal.
Spector, quien ganó el primer caso de asilo político para un mexicano en 1991, asegura que Estados Unidos no quiere reconocer la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico en México, otorgando asilo a sus víctimas. Otorgar asilo político realmente es reconocer que ha sido un fracaso la guerra contra el narco, que fue iniciado, apoyado y financiado por los Estados Unidos norteamericanos. Para recibir asilo político, una persona tiene que comprobar que tiene un miedo razonable de ser perseguido por su raza, religión, minoría nacional, opinión política o por ser miembro de un grupo particular. Solo el 1% de las peticiones de asilo de mexicanos son aceptadas, ya que la mayoría están basadas en la violencia en su país. La pregunta en el puente es, ¿y por qué te mutilaron? ¿Y por qué te extorsionaron? Pues querían dinero, no calificas. Fue por dinero. Después de estar 10 días en un hospital de Chihuahua, Carlos, junto a su esposa y sus hijos, se vieron obligados a huir. Dejando atrás a su familia, se establecieron en El Paso. Lo que más me duele es de que, wow, antes hacía cualquier juego extremo, cualquier cosa, jugar simplemente con mis hijos, o sea, lo sigo haciendo, pero es difícil. Juego béisbol con ellos. Es eso lo que me frustra, que no puedo. Y no es porque no quiera, porque lo intento. Pero ahí está, me recuerdo. Un recuerdo que, lejos de tumbarlo, lo motiva. Le da el impulso necesario para pedalear día tras día para su recorrido de 700 millas desde El Paso hasta Austin, la capital de Texas. El propósito es de sacar a la luz la situación que estamos viviendo los mexicanos, de que se necesita ese asilo político, porque estamos viviendo una guerra y necesitamos protección, que en este caso no la tuvimos en su momento y tuvimos que salir a buscarla a otro país. El proceso de adaptación para Carlos y su familia fue difícil al principio. Él cayó en una profunda depresión. Unas semanas después, con ocasión del Día de Acción de Gracias, decidieron salir de su encierro y se fueron a un centro comercial. Yo en mi oración yo hablé con Dios y le entregué esa noche mis pies. Dije, Dios, gracias por prestarme estos 33 años, los pies te los entrego, muchas gracias. Y al día siguiente me los devolvió. El Día de Acción de Gracias del 2011, Eddie Cepeda y su familia manejaban por la autopista rumbo a su casa y decidieron parar en un centro comercial a devolver una chamarra que la esposa le había regalado por su cumpleaños. Entramos y nos damos cuenta que casi todas las tiendas están cerradas menos una. Nos regresamos y íbamos rumbo al carro. Carlos Gutiérrez y su familia necesitaban distraerse. Llevaban casi 2 meses encerrados en su apartamento en El Paso, luego de su traumática experiencia en Chihuahua. Por eso decidieron ir a un centro comercial. Nos estacionamos y al momento de venir rumbo a las tiendas nos topamos con la única persona, la única gente que estaba en ese momento en los outlets y nos dice... Está todo cerrado, nada más está abierto Old Navy. Me dijeron, ok, gracias. Ellos siguieron caminando y yo me subí a mi troca. Para Eddie Cepeda no fue un encuentro casual. Sentado en su camioneta no podía borrar de su mente al joven en la silla de ruedas que se le había cruzado en el camino. Tenía amputaciones abajo de rodilla. En el carro que llegaron eran placas de Chihuahua. Creo que no hay nadie que le esté ayudando con sus prótesis, ¿sí? Lo que más le llamó la atención fue el tipo de silla de ruedas en que andaba. Una persona que usa una silla de ruedas eléctrica muchas veces, mayor parte del tiempo, es porque ya se decidió a quedarse en esa silla por el resto de su vida. La idea le inquietaba. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No puedo dejar que ese joven siga en esa silla de ruedas. Y decidió regresar a buscarlo. Si alguien le está ayudando, me regreso y nos vamos. Siento una palmada en mi hombro porque viene de atrás de mí. Veo que es la persona que nos topamos, que nos avisó que estaba cerrado todo el mall. Mi nombre es Eddie, ¿sí?
y quiero que sepas que mi especialidad es hacer prótesis. Le dije, no, aún no tengo visto mi protesista. Me dijo, ten, esta es mi tarjeta, ¿te gustaría una cita para evaluarte a ver si ya estás apto para prótesis? Me dice, Eddie, ¿pero cuánto me va a costar? Yo no tengo dinero. Y me lo volvió a aclarar. Carlos, yo estoy aquí para ayudarte, para que tú me des la oportunidad y el privilegio de ser yo tu primer protesista y sentir esa satisfacción de que entres a mi clínica en tu silla de ruedas y salgas caminando por tu propio pie y dices, oh, wow. Y efectivamente, así fue. Ya sea por cosas del destino o por algo más poderoso, estos dos hombres se encontraron y sus vidas tomaron un nuevo rumbo. Siempre he creído en Dios, he creído que estamos aquí por una razón en este mundo. Pero después de Carlos me di cuenta que Dios te pone en el lugar exacto y en el tiempo exacto. Hasta el día de hoy no me ha cobrado ni un peso, ha sido mi ángel. Y no ha sido una, sino 4 pares de prótesis que le ha regalado, la más reciente ajustada para su recorrido por bicicleta. La pura verdad, gente sí me pregunta, ¿por qué Carlos? ¿Sí? ¿Por qué Carlos? ¿Qué tiene él? La pura verdad es de que me recuerdo la primera vez que él caminó, la emoción de él y de sus padres, por lo que yo digo que hago mi trabajo. Todo lo que yo hago, lo hago es por sentir esa emoción que sentí cuando él caminó. Sus nuevos pies le han permitido a Carlos caminar, trabajar en este restaurante de comida mexicana para mantener a su familia. Le han permitido ser activo nuevamente. Yo ando en el centro, en el mall, en la bicicleta, con mis pies, y es un orgullo para mí, o sea, estar así, tener mis pies, o sea, porque a lo mejor tú dirás, oh, están padres tus pies, pero no te los puedes poner, o sea, son míos. O sea, esa experiencia es mía, no la puedes vivir. Y es algo muy padre, es algo que me fortalece, o sea, es algo que le agradezco a Dios que me esté dando esta oportunidad y esta experiencia de vida. Y le permiten también cumplir una hazaña que pocos en su condición se imaginarían. Hacer un viaje de aproximadamente 700 millas. Le tomará unos 13 días llegar a su destino y en Austin se realizará un evento público destinado a crear conciencia sobre la situación de miles de mexicanos víctimas de la violencia en su país. ¿Qué quiere la comunidad mexicana? Justicia en México y papeles aquí. Estamos en un estatus migratorio legal, pero sin ser residentes, sin ser ciudadanos, sin ser nada. Es como nos lo dijo el juez en una corte, estás en el limbo, no eres ni de aquí ni de allá, o sea, hasta que se resuelva tu caso. El proceso de Carlos por el momento está pendiente. Tiene una visa de trabajo temporal y su abogado considera que se podría reabrir cuando Carlos esté más estable emocionalmente. En el caso de Carlos se basa en violencia tan extraordinaria que merece un trato especial, okay. Pero aún así no hay garantía. ¿Cuál crees que será un mayor reto, el recorrer 700 millas en bicicleta o lograr el asilo político? Lograr el asilo político, o sea, ese un reto más grande. Aunque Carlos tiene que enfrentar un reto aún mayor, y es vivir con las contradicciones de su vida. Ese conflicto interno de querer salir adelante y a la vez tener que luchar contra los recuerdos. Yo pienso que ya lo superé, que ya lo dejé, pero es difícil. O sea, no dice ya pasó, ya lo dejé atrás, pero no, siempre está ahí, no se va, nunca. Vives con ello. Revives ese momento una y otra vez. Cada vez que lo cuentas, ahí estás, en ese momento, o sea, no lo dejas, no se va. Es algo con lo que voy a vivir, o sea,
no lo puedo dejar. O sea, cada mañana que me levanto es el recuerdo. Carlos, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido tú en estos últimos 2 años? A mí Eddie me dio una lección muy fuerte de que aunque te pase lo más trágico en tu vida, te puedes levantar de esa tragedia. Y él me levantó de mi silla de ruedas y me puso a caminar. Y ahora me está poniendo él en camino a Austin en mi bicicleta por 13 días. Eso es lo más grande que me ha pasado en estos 2 años. Carlos Gutiérrez estuvo entrenando durante varios meses para un recorrido en bicicleta por el estado de Texas que lo llevaría desde El Paso hasta la capital, Austin. Un recorrido de unas 700 millas que se hizo en 13 días. Carlos llegó a su destino el 9 de noviembre alrededor de la 1 de la tarde. ¡Austin! Nunca lo dudé que lo íbamos a lograr, pero se puso difícil y dije, esto se va a poner cada día más pesado. ¿Sientes que todo ese entrenamiento que tuviste por meses te preparó realmente para la realidad de este recorrido? No. ¿Qué fue diferente? Todo. Fue exageradamente demasiado difícil. Fue el clima, el sol, el viento y lluvias. Y más que nada las carreteras. Eran subidas que no se terminaban. No es la primera vez que Carlos ha tenido que enfrentar la adversidad. Se vio obligado a huir de su natal Chihuahua después de que sus pies fueron mutilados por una banda de extorsionistas. Con una solicitud de asilo pendiente, decidió hacer el recorrido con sus prótesis para llamar la atención a su caso y al de otras víctimas de la violencia desmedida en México. ¿Cómo te sientes después de haber logrado tu meta? Muy, muy, muy contento, muy satisfecho con una gran lección que me dio el pueblo americano. Yo pensé que iba a dar la lección, pero me la dieron ellos, con tantos comentarios, con tantos mensajes de apoyo. Durante todo el recorrido le acompañaron su entrenador Ben Foster, Joe Rich, el suegro de este, Víctor Cordero, su traductor, y Fernando Rodríguez, de quien escucharemos un poco más adelante. De vez en cuando se sentaban a leer mensajes en las redes sociales de personas que les expresaban apoyo. Por ejemplo, aquí nos está poniendo Jaime Zamora, Dios te bendiga y mucho éxito y apoyo, Carlos. ¿Eso es lo que más te conmovió? Me motivó mucho, pero lo que me conmovía más eran las personas que nos topamos en la carretera. Personas como Carmen Márquez, quien viajó desde Acuña, México, hasta Del Río, Texas, y se encontró con la caravana en el 8º día del recorrido para saludar a Carlos. Yo crucé la frontera para venir a conocerlo y a echarle porras y a felicitarlo por esa lucha que está haciendo él. Ella tiene cáncer de mama y tiene ahora su fundación de ayudar a gente que sufre el mismo mal, y dijo, Carlos, eres mi inspiración. Pero ¿cómo soy su inspiración si ella está haciendo eso? En el camino tuvieron varios contratiempos. En el 3er día de la travesía, llegando a Fort Davis, Carlos tuvo que atender una herida. Mis liners empezaron a lastimar mi piel por tanta fricción, y hubo un momento en que no podía pedalear porque era el dolor insoportable. Aún así, siguió adelante. Motivado también por el apoyo de su familia, sus padres estuvieron en contacto con él durante todo el recorrido y fueron a Austin para recibirlo en la meta. ¿Qué representa esta hazaña que ha hecho su hijo? Pues para nosotros es un orgullo el que a él haya sacado tantas fuerzas del dolor, que Dios le haya cambiado su dolor por fuerzas y para sacar adelante su proyecto. Entre quienes salieron a darle la bienvenida estaban integrantes del grupo Mexicanos en Exilio. Son personas que, al igual que Carlos, han sufrido los estragos de la violencia en México
y buscan asilo político en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó con su mamá? A ella se la llevaron el ejército mexicano junto con mi tío José Ángel Alvarado y mi prima Rocío Irene el 29 de diciembre del 2009. Cuando finalmente llegó Carlos, se vivieron momentos emotivos. Con su madre derramaron lágrimas de felicidad y de orgullo. Vivieron emociones que solo un padre e hijo pueden compartir. Era una persona fuerte, pero esto que me pasó a mí, lo consumió. Es algo que a mí me puede mucho, eso. Yo he dicho, por mi culpa está así mi papá. De la desgracia que vivieron en Chihuahua surgió un vínculo que unió aún más a esta familia. Y al contar su historia, surgieron muestras de solidaridad de extraños que simplemente se conmovieron con el relato. Fernando Rodríguez vive en El Paso, Texas. Él fue paramédico en Ciudad Juárez y cuando vio la historia de Carlos en aquella hora, decidió unirse al recorrido. ¿Te identificabas con él de alguna manera? Sí me identifico con él porque me tocó ver muchos casos de ejecuciones y extorsiones cuando yo trabajaba en el sistema de emergencias en Ciudad Juárez. Fernando tomó vacaciones en su trabajo para pedalear a la par con Carlos. Es una experiencia bien bonita. Y si Carlos se llega a quedar aquí en Estados Unidos, va a ser algo bien suave porque yo voy a decir, yo estuve con él. Para mucha gente, además de víctima, Carlos se ha convertido en un activista y esperan que con otras acciones ayude a quienes, como él, viven en un limbo migratorio. Yo pienso que aquí esto empieza por algo más grande y por algo donde podremos ayudar a mucho más gente. Aquella hora solicitó en 2 ocasiones una entrevista con algún representante de la Agencia de Inmigración y Ciudadanía, conocida como USCIS por sus siglas en inglés, para hablar del caso específico de Carlos, pero también en general de por qué solo el 1% de las solicitudes de asilo de mexicanos son aceptadas. Ambas veces fue rechazada nuestra petición y a cambio nos enviaron la siguiente declaración. El programa de asilo provee protección a individuos que califican y que ya están en los Estados Unidos o pidiendo admisión en un puerto de entrada, balanceando cuidadosamente su mandato de servicio humanitario con la misión de proteger nuestra seguridad nacional y asegurar la integridad general del sistema de asilo. La declaración enfatiza el criterio para otorgar asilo, que incluye un temor justificado de ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social o por sus posturas políticas. Además, reiteran que no pueden comentar sobre casos específicos. La triste realidad es que no calificas para el asilo si tomamos en cuenta el criterio que utilizan las autoridades norteamericanas. Entonces, este recorrido que hiciste de 700 millas, ¿crees que valió la pena de todas maneras? Bastante. Si no consigo mi asilo, conseguí la motivación de mucha gente que está. Conseguí más que el asilo.